Por siglos hemos estudiado la fe desde dos mundos que, increíblemente, nunca se tocan, creando una división intelectual gigantesca. Por un lado está la ciencia del cerebro, por el otro, el análisis del significado. Hoy vamos a intentar construir un puente sobre ese abismo. A esto se le conoce como la gran división. Miren, piénsenlo de esta manera. Por un lado, la ciencia cognitiva nos da un mapa increíble del cerebro, de su hardware, ¿verdad? Pero se le escapa por completo el software de la creencia. O sea, nos da un cerebro sin significado. Y en la otra esquina tenemos a la semiótica, que se sumerge en los símbolos de nuestra cultura, pero ignora por completo la mente biológica que los procesa. Nos ofrece un significado, pero sin un cerebro. Entonces, ¿cómo le hacemos para cerrar esta brecha? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Entra en juego una nueva disciplina fascinante, la teosemiótica cognitiva. Piensen en ella exactamente como eso, como el puente que une estos dos mundos. Su objetivo no es elegir un bando, sino por fin estudiar el mecanismo y el significado como una sola cosa. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que esta nueva ciencia busca responder. ¿Cómo es que los símbolos culturales y los mecanismos del cerebro realmente se conectan? O sea, ¿cuál es el punto exacto de contacto entre el software de la cultura y el hardware de nuestra biología? Y la respuesta la encontramos en un concepto que es clave, el teosema. A ver, un teosema no es simplemente un símbolo, y tampoco es solo una función del cerebro. Es el punto de conexión, es el circuito funcional que une un elemento de la cultura, ya sea un mito, un ritual, una historia, con un proceso cognitivo que ya traemos de fábrica en el cerebro, y al unirse, generan una creencia estable. Podríamos decir que es en esencia el átomo mismo de la fe. ¿Y cómo funciona esto en la práctica? Pues es un mecanismo de 3 pasos, súper claro. Primero, hay un estímulo, un andamio cultural, por ejemplo, una historia sagrada. Segundo, hay un procesador, un mecanismo cognitivo innato que todos tenemos, como nuestra capacidad para atribuirle mente a otros, lo que se conoce como teoría de la mente. Y finalmente, el resultado, un hábito de creencia, como la fe en un Dios que piensa y que siente. Pero ojo, estos teosemas no aparecen así porque sí, no son aleatorios. Se agrupan en familias, y cada una está diseñada para enfrentar uno de nuestros miedos existenciales más profundos. Así que vamos a desglosar los 6 tipos principales que actúan como los verdaderos cimientos de la fe. Arranquemos con el más fundamental de todos, el teosema de agencia. Pensemos un segundo en el universo. A menudo parece caótico, impredecible, totalmente aleatorio. Bueno, pues este teosema es la herramienta mental que usamos para manejar la ansiedad que todo ese caos nos provoca. ¿Y cómo funciona? La cosa es que nuestro cerebro viene equipado de fábrica con un dispositivo hipersensible de detección de agencia, o HADD. Es ese instinto que nos hace pensar que un ruido en la maleza tiene que ser un depredador. La cultura, entonces, se aprovecha de este mecanismo. Toma un evento al azar, como una tormenta, y lo reinterpreta como la acción deliberada de un agente, como por ejemplo, un dios enojado. El siguiente teosema se enfrenta al problema existencial por excelencia, la muerte. Se le conoce como el teosema de permanencia, y su función es lidiar con esa profunda y a menudo aterradora conciencia de que somos mortales. La clave aquí es que a nuestro cerebro, simple y sencillamente, le cuesta muchísimo concebir la no existencia de una mente. Nuestra teoría de la mente parece seguir funcionando como offline, incluso después de que alguien muere, lo que nos da esa intuición de que su conciencia de alguna manera sigue ahí. Esto, claro, abre una puerta cognitiva enorme para creer en almas, fantasmas y, por supuesto, en la vida después de la muerte. Pasemos al tercer teosema, que se enfoca en la cohesión social. Es el teosema de contagio moral. Su chamba es anclar las reglas y la moralidad en una emoción visceral superpoderosa. No se trata solo de que las normas se sientan correctas, sino de que se sientan sagradas, intocables. Este teosema es muy astuto. Lo que hace es secuestrar nuestro sistema inmune conductual y en particular la emoción del asco. El asco evolucionó para protegernos de enfermedades, de patógenos, pero aquí se redirige para que violar una norma moral se sienta, literalmente, como una contaminación. Por eso, romper una regla de pureza religiosa, como las leyes de Kashrut, no solo se siente mal,
se siente físicamente repugnante, impuro. Ahora hablemos de nuestra necesidad de orden. El teosema de orden ritual nos ayuda a manejar la ansiedad que nos genera vivir en un mundo que, seamos honestos, la mayor parte del tiempo se siente fuera de nuestro control. Este es un verdadero hackeo a nuestro cerebro. Literalmente se mete con el sistema de precaución ante peligros, el mismo que nos hace verificar si cerramos la puerta con llave. ¿Y cómo nos da control? No cambiando el mundo, sino realizando una acción perfectamente controlada. Esa necesidad de ejecutar una liturgia o un mantra con precisión perfecta nos da una sensación de seguridad, de que todo está en su lugar. El quinto teosema ataca uno de nuestros miedos más primarios, la soledad. Se enfoca en nuestra necesidad fundamental de pertenecer, de tener una identidad de grupo que sea fuerte. A este se le conoce como el teosema de fusión. Lo que hace es brillante. Se basa en nuestra psicología del parentesco y básicamente la expande para engañar a nuestros instintos familiares. A través de rituales grupales muy intensos y el uso de un lenguaje familiar, como hermano o hermana, nuestros cerebros empiezan a tratar al grupo como si fuera nuestra propia familia, y esto crea lazos increíblemente fuertes que fomentan una lealtad extrema y la voluntad de sacrificarse por los demás. Y llegamos al último, y en mi opinión el más alucinante de todos, el teosema de la inefabilidad. Este no está diseñado para construir significado, sino, paradójicamente, para desmantelarlo por un momento y llevar a la mente más allá de sus límites. Este fascinante antiteosema lo que busca es llevar a la mente a su punto de quiebre para silenciar nuestra voz interior, ese yo que no para de narrar. Usa herramientas como los acertijos del Zen o la teología apofática, que define a Dios solo por lo que no es, para provocar un cortocircuito en la lógica. Esto puede inhibir la red neuronal por defecto, la parte del cerebro asociada con el yo, y el resultado es una profunda experiencia de unidad, que a menudo se interpreta como un contacto directo con lo absoluto. Ok, ya vimos todos estos ladrillos, pero lo importante es entender que no son herramientas aisladas, al contrario, se ensamblan para crear algo muchísimo más grande, una verdadera arquitectura mental de lo sagrado. Y todos estos ladrillos juntos construyen algo monumental, una estructura que algunos sociólogos llaman el dosel sagrado. Es una arquitectura completa de significado, un refugio mental que nos proteja del terror a la muerte y del caos de un universo que parece no tener sentido. Esta arquitectura mental funciona ni más ni menos que como un sistema inmune cognitivo. Nos protege del caos, nos ayuda a procesar las tragedias y, cuando nuestra fe se tambalea, activa anticuerpos teosemióticos, como la famosa frase «Dios obra de maneras misteriosas» para reparar el daño. Su función es darnos resiliencia y mantener nuestro equilibrio existencial. Y todo esto nos deja con una última pregunta para la reflexión. Si la fe es una arquitectura construida con estos componentes, ¿qué teosemas sostienen nuestras propias convicciones más profundas, sean religiosas o seculares? Porque las estructuras ocultas que le dan forma a lo que creemos verdadero están ahí, esperando a que las descubramos.